Decime por qué. Muchas preguntas y algunas respuestas. Decime por qué. El programa de Carlos Tehuel. No quedará en la noche una estrella, no quedará la noche. Moriré y conmigo la suma del intolerable universo. Borraré las pirámides, las medallas, los continentes y las caras. Borraré la acumulación del pasado. Haré polvo la historia, polvo el polvo. Estoy mirando el último poniente. Oigo el último pájaro. Lego la nada a nadie. Poesía de Jorge Luis Borges llamada El Suicida. Soy Carlos Tehuel y les doy la bienvenida a Decime por qué. Carlos Tehuel te propone compartir sus búsquedas y pasiones. Decime por qué. En Radio Con Aguante. Hola, buenas tardes. Tarde fría pero soleada, nada que ver con el sábado pasado, con esa tormenta que tuvimos a la hora de estar haciendo el programa. Así que estamos transitando el programa número 13. Y como siempre, agradecimientos a tantos saludos, a tantos mensajes que me estimulan para pensar, para seguir con el programa. Así que agradezco todos los mensajes por WhatsApp, en YouTube. Y hoy un agradecimiento especial a Ricardo Vergara, la editorial Ricardo Vergara, porque ha publicado 2 libros que he compilado. El primero, Escuela Francesa. Acá lo muestro, Escuela Francesa, con colegas muy queridos que han escrito sobre diversos autores franceses. Bueno, los nombro a los colegas que han hecho, entre todos han hecho un libro realmente muy interesante, muy lindo para leer, para estudiar. Los colegas son Juan José Genaro, Ezequiel Jarolaski, Cristina Rosa Salas, María Laura Trota, Graciela Boloski, Cecilia Lauriña y Cristina García Lema. Y ellos escriben sobre los autores franceses de la escuela francesa: Laplanche, Green, Manoni, Joyce McDougall, René Caes, Jacques Lacan y René Roussillon. Bien, primer libro, Escuela Francesa, nuevamente ahí. Y el segundo, Cine y psicoanálisis de la pantalla al diván. Escrito, los capítulos, el contenido, escrito por un grupo de colegas de Perú que son alumnos, coordino un grupo de estudio ya hace varios años con ellos, todos de Perú. También los voy a nombrar: Ana Blistein, Joaquín Martínez Maurial, Pamela Miranda, Mayra Valdizán Montero, Macarena Salinas, Adriana Celsa Valdivieso. 8 capítulos analizando 8 películas. Así que recién aparecido. Bueno, muy bien, hecha esta presentación y volviendo a la poesía que recién leí de Jorge Luis Borges, vamos a trabajar un tema difícil, complejo, triste, pero bueno, que hay que abordarlo y pensar sobre este tema. El día 4 de junio, me voy a sacar los anteojos para leer mejor, apareció una nota en el diario Clarín, en la sección de Sociedad y Salud Pública,
una nota llamada, que la tituló el periodista Pablo Sigal, "Hay 22 intentos de suicidio por día y los adolescentes son los más afectados". Así lo indica un informe del Ministerio de Salud que reporta un promedio desde el año 2023. Del total de eventos registrados, el 5,7% terminó en muerte. Entonces voy a leer algo de lo que dice Pablo Sigal, ya para meternos de lleno en el tema de hoy. Los intentos de suicidio representan un problema de salud pública creciente y prioritario tanto a nivel mundial como regional y nacional. Bajo esta premisa, el Ministerio de Salud de la Nación acaba de hacer público un informe que es una radiografía del problema en Argentina, producto de un registro cotidiano ininterrumpido de casos a lo largo de los últimos 2 años. Desde el 1 de abril del año 2023, el intento de suicidio se volvió un evento de notificación obligatoria en el país, de manera que cada uno de estos hechos debe ser registrado en el Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria y hasta el 30 de abril de este año, o sea, hace muy poquito, según el Boletín Epidemiológico Nacional, fueron notificados 15.807 eventos, un promedio de casi 22 casos por día. Desde que estos hechos empezaron a contabilizarse a nivel nacional, cada vez más efectores de salud fueron sumándose y notificando los casos. Con el correr de los meses, eso se tradujo en un marcado incremento de las notificaciones, aunque el informe oficial no puede discriminar cuánto de esa evolución se debe a un mayor registro o a un eventual aumento real. Dice el periodista Pablo Sigal. Si bien se observaron algunas fluctuaciones a lo largo del tiempo, la tendencia general fue ascendente. El valor más alto se registró en enero del 2025, con 1.084 eventos notificados, seguido de una leve fluctuación en los meses de febrero y marzo, y posteriormente una disminución en abril, con 882 casos. Este patrón de crecimiento progresivo puede vincularse tanto a una mayor consolidación del sistema de vigilancia como a un fortalecimiento en la capacidad de notificación por parte de los efectores de salud, según dice el informe. El trabajo advierte que los datos presentados hasta el momento deben ser tomados como parciales y sujetos a revisión, aunque constituyen una herramienta valiosa como primer acercamiento estadístico, cuyo objetivo es caracterizar este problema de salud pública para delinear políticas preventivas desde el Estado. Del total de intentos de suicidio, el 94,3% corresponde a casos sin resultado mortal y el 5,7% a intentos de suicidios que terminaron en muerte. Si bien en la distribución general predomina el sexo femenino, con el 60% de los eventos notificados, los varones son los que presentan un mayor riesgo de resultado mortal. El artículo continúa. No quiero seguir porque voy a ocupar muchos minutos, pero con esto quiero decir que es un problema grave
muy grave de salud pública. Y para ello contamos en el programa de hoy, que estamos transitando el programa número 13, con la doctora en psicología Diana Altavilla. Con ella vamos a charlar profundamente, es una especialista en el tema, y nos vamos a entrar en la problemática tan compleja como lo que acabo de leer. Y seguidamente voy a leer nuevamente la poesía de Borges porque me ha encantado para introducir el tema. No quedará en la noche una estrella, no quedará la noche. Moriré y conmigo la suma del intolerable universo. Borraré las pirámides, las medallas, los continentes y las caras. Borraré la acumulación del pasado. Haré polvo la historia, polvo el polvo. Estoy mirando el último poniente. Oigo el último pájaro. Lego la nada a nadie. Terrible, preciosa, profunda, la poesía de Borges llamada El Suicida. Luego de escuchar esta canción que vamos a escuchar de inmediato, presento a nuestra invitada Diana. Hola Diana, que ya estás con nosotros. Y comenzaremos entonces el programa Dialogando con Diana. Entrevista en Decime por qué, el programa de Carlos Tehuel.
Hemos escuchado una canción hermosísima de Nito Mestre, Hoy tiré viejas hojas, que tiene que ver con el tema que vamos a indagar y profundizar con nuestra invitada. Hola Diana Altavilla, que ya está con nosotros. La voy a presentar. Antes de presentarla, les recuerdo que pueden dejar a los oyentes que nos están escuchando en vivo mensajes al 156-458-2105. Repito, 156-458-2105. Comentarios, preguntas que quieran hacer durante el programa. Bueno, Diana Altavilla, doctora en psicología, licenciada y profesora de psicología desde 1981, es psicoanalista. Es un currículum muy largo, que bueno, fundamentalmente también quiero decir que es docente de la diplomatura en problemáticas de lo autolesivo en la Universidad del Salvador. Se dedica a este tema desde hace más de 20 años, yo diría 23 años, que está con el tema de adolescencia, suicidio, patologías graves justamente en esta franja etaria. Así que vamos a charlar mucho. Bienvenida Diana, ¿cómo estás? Y bueno, lo primero que te quiero decir, que leí lo del artículo del diario de Pablo Sigal. Bueno, si podés comentar algo de eso, porque hay mucho a partir de ese escrito que hizo en el diario. ¿Qué nos podés decir? ¿Qué tal? Bueno, gracias Carlos por la invitación y gracias a todos por una escucha que seguramente espero deje reflexiones a pensar no solo en lo individual, no en lo familiar, sino en lo comunitario. Porque sí es cierto, cuando empecé luego de la crisis del 2001 y el incremento de los índices de suicidio en nuestro país, en ese momento muy invisibilizado, no éramos un grupo muy extenso de gente que nos dedicábamos al tema. Uh-huh. Y yo diría que fuimos transitando una tarea ardua, que era la de visibilización de un tema. Era consensuado mundialmente que los índices de suicidio estaban creciendo desde la última década, en los 90, uh-huh. Especialmente en adolescentes. Eso no cambió. Creemos que, y sostenemos aún hoy, después de más de 30 años, que tiene que ver con las coordenadas de la contemporaneidad, del todo y el ya. Esta cuestión de la instantaneidad que se va instalando en lo colectivo, la imposibilidad de la tolerancia como mandato uh-huh. Colectivo, eso se mantuvo, digamos, no cambió desde el 2001. Obviamente los golpes sociales o psicosociales, podríamos decir, de la coyuntura de un país, de las adversidades mundiales, como fue la pandemia, lo único que hacen es incrementar la vivencia de incertidumbre generalizada, uh-huh. Y aquellos que vienen transitando con coordenadas frágiles respecto del sostén y la tolerancia a la adversidad para sobreponerse a eso y contribuir a algo mejor, son los más afectados. Uh-huh. Los adolescentes van a ser siempre un grupo muy vulnerable, por eso tenemos que trabajar a contramano de la vulnerabilidad, instalando, yo diría, en los grupos sociales y sobre todo en los adultos que trabajan con adolescentes, me refiero especialmente en docentes y profesionales de la salud mental que trabajan con adolescentes, muchas más herramientas clínicas y sociocomunitarias para poder no instalar una reduplicación de la incertidumbre en los mismos adolescentes y mucho menos en los niños que van a ser dentro de unos años adolescentes. A ver, explícame un poquito más cómo reduplicar, ¿cómo sería eso? Es cuando el adulto deja de ser adulto. Tenemos una colega que trabaja sobre el tema de la destrucción de la posición adulta en los adultos cronológicos, por ejemplo. Podemos decir, no todos los adultos que tienen edad de adultez instalan una responsabilidad sobre la vida y el cuidado ajeno. Sí. Esa función de padre y madre o de cuidadores
está muy fragilizada, está incluso muy poco valorada de lo que es tener coordenadas de coherencia, respeto, guía, fortalecimiento colectivo. Que después los psicoanalistas vemos en las consultas privadas cuánto los adolescentes refieren de la carencia de eso, ¿no? Esto de el sostén colectivo de los adultos de que los contienen o que lo deberían contener fracasa muchas veces. Ok, entonces, como primer factor, lo que entiendo en lo que estás diciendo, que hay un fracaso en la función de cuidado, en principio de los padres en relación a estos chicos, y luego de manera colectiva, lo que sería, podríamos llamar, como la sociedad. Sí, una sociedad que no valoriza el lugar del adulto responsable en relación al lugar de cuidado. Valoriza mucho más el placer personal, el disfrute individual, el no olvidarse, o sea, paradojalmente el no olvidarse del disfrute personal de los adultos trajo aparejado en muchos casos vivir en ese disfrute personal y no registrar que se tiene adolescentes y niños que dependen de nosotros adultos, a los que tenemos que de alguna manera deslizarles, no imponerles, sino deslizarles un modelo de vida responsable respecto de la adversidad, porque el tema es ¿qué hago con la adversidad? El adolescente ve a sus adultos referentes, incluso me marco mucho del docente porque la institución, escuela, no quiero decir que generalizadamente, ¿no? Pero está está cuestionada por los mismos adultos padres o colectivos sociales que cuestionan una educación que hace muchas décadas atrás era incuestionable, ¿no? El lugar de la escuela como referente social. Claro, o sea, entonces nos deslizamos desde los padres a ciertos lugares simbólicos. Exacto. Que pareciera que están como caídos. Uno es lo escolar, ¿no es cierto? Años atrás hablar de la escuela era con un respeto máximo hacia las autoridades escolares, ¿no es cierto? Exacto. Que hoy parece que eso cayó como cayeron otros referentes simbólicos. Sí, incluso estamos pensando también en referentes que son, por ejemplo, en lo que vive un niño o un adolescente cotidianamente, los referentes sociales de un club, los referentes sociales de una actividad recreativa. Hoy pareciera disculparse actitudes como naturalizando actitudes de irrespeto, de violencia, de un montón de conductas que nos hablan de una imposibilidad de tolerar los límites que tenemos para hacer un lazo social adecuado. Si no hacemos un lazo social adecuado, si no nos entendemos entre adultos, es muy difícil que un niño o un adolescente impulse a entenderse con sus pares y construir con su entorno. Me haces pensar en lo siguiente. Quiere decir que si estamos hablando del orden simbólico, está como caído esos referentes, ¿no es cierto? Sí. Tanto en las parentalidades, tanto hasta en las autoridades del gobierno, ¿no es cierto? Como el Estado mismo está caído en su función simbólica de amparar, ¿no es cierto? Está caído porque no reproduce valores sociales que hacen al lazo social. Tenemos una serie de valores sociales que por ahí no es el espacio para marcar, pero que nadie desconoce, ¿no? El valor del entendimiento, del respeto, del cuidado, de los lugares sociales, del espacio de valor que cada integrante de la sociedad tiene. Estamos cuestionados todo el tiempo. Entonces, en ese cuestionado, bueno, pero no es tan así, pero no tanto. No hay lugares que puedan ser firmes, no digo rígidos, sino firmes, para que un adolescente mire el mundo que lo rodea, todo, de aquí, o sea, de su entorno inmediato y de otros países,
si no miremos lo que está pasando en todos lados, Sí. pareciera que cualquiera tiene la autoridad para insultar, denigrar, maltratar, entorpecer las acciones ajenas sin ninguna legalidad al respecto. A eso coincido con esto de lo simbólico. Lo simbólico está puesto del lado del cada uno hace lo que puede, lo que quiere. Y en ese lado va a contramano del lazo social, porque cuando estamos en un lazo social no hacemos lo que queremos, nunca hacemos lo que queremos, hacemos dentro de un espacio que puede ser más amplio, más pequeño. Dentro de ese espacio hacemos lo que queremos, algunas decisiones individuales, pero mucho está ligado por el trato social, cómo nos hablamos, qué hacemos, cómo trabajamos, este tipo de cosas. Si no hay un mínimo de construcción, es muy difícil transmitirle a un chico que está metido en un mundo mínimamente organizado. Y cuando un chico se siente en un mundo caótico, es muy difícil que pueda decir para dónde voy, ¿no? ¿Qué quiero hacer de mi vida? Porque entro a este mundo donde es un poco entre el viva la pepa y sálvese quien pueda, ¿no? Entonces, en ese mundo, el adolescente, con todos los cambios que a su vez tiene que experimentar, del pasaje de la infancia a la adolescencia, con los cambios de la sexualidad y de las relaciones y todo el mundo nuevo, y muchos... yo diría que en este momento más del 40% de los adolescentes se cuestiona muchísimo, mucho más que en otras épocas, muchísimo para qué están. Entonces, estos son cuestionamientos complejos. Antes los cuestionamientos eran ¿qué hago? Ahora estoy ¿para qué estoy? Ok. 40% estás hablando de un porcentaje muy alto, muy ¿no es cierto? alto, sí. De la población adolescente. Sí. Es decir, con el porcentaje que vos decías, que es un porcentaje alto, podríamos decir, bueno, ¿cuántos de esos chicos que no llegaron a un intento tienen una fantasía respecto de que morir es mejor que vivir? Tienen un agobio donde ni siquiera pueden pensar si esto es posible, tienen un agobio generalizado, tienen un desgano, no hay ni siquiera una luz donde sostenerse en lo cotidiano de la vida y donde pensar, bueno, mañana, el mes que viene, el año que viene, dentro de 10 años, ¿qué hago? Una pregunta que hago mucho en los talleres de reflexión con adolescentes, que me parece que tenemos que trabajar mucho más los psicoanalistas, ¿no? Con esa mirada duplicada del trabajo en profundidad y el trabajo en lo evidente, que no siempre se tiene, ¿no? Tenemos que tener esa doble lectura de intuir y trabajar sobre lo profundo que se juega ahí. Tenemos que trabajar decía, en lo colectivo, y yo hago muchos talleres de lo que yo llamo, porque ¿En dónde está el tema del suicidio, los intentos de suicidio? Cuando no se sabe resolver un problema. Entonces, los talleres que voy no son talleres sobre suicidio, lo hemos aprendido los que tuvimos experiencia en los 90 con los talleres que se hacían sobre trastorno alimentario, ¿no? Y entonces los chicos aprendían más del trastorno alimentario, no aprendían a cambiar algo que estaba por debajo de eso y a ver qué les estaba pasando. Entonces hoy no cometamos el mismo error, no tenemos que reduplicar talleres sobre la temática del suicidio con adolescentes, tenemos que ver cuál es el trasfondo de eso. Y el trasfondo, a mi gusto, es la dificultad para afrontar el problema, para resolver problemas. Y seria distorsión de qué es resolver un problema. Cuando un adolescente se puede empezar a charlar y a pensar y a reflexionar bien sobre qué es resolver el problema, encuentra coordenadas, porque el mismo adolescente rescata los valores que faltan a veces en su entorno. Sí, te iba a preguntar sobre los talleres, que estoy al tanto de todo el trabajo que haces, pero antes de que nos cuentes bien el tema de los talleres, que tiene que ver justamente con la prevención. Exactamente. Tiene que ver con la prevención. Pero te quería preguntar este tema de la incertidumbre que vive el adolescente, porque ya de por sí atravesar la adolescencia tiene que ver con una incertidumbre del futuro, ¿no es cierto? Que es necesaria, porque digamos, si no hay una incertidumbre, no hay un pasaje de ser niño a ser adulto. Hay algo que es un tránsito de no sé qué, sé lo que era, pero no sé lo que es o lo que va a ser. Entonces, pero la cuestión es lo complicado cuando la incertidumbre se vuelve masiva y se vuelve aplastante. Ok.
Entonces, la incertidumbre, alrededor de esto justamente, que es fundamental en la adolescencia, la incertidumbre y ver cómo va construyendo el futuro, ¿no es cierto? Y que parecería que ahí hay una caída importante en la poca posibilidad de construir el futuro. Quería preguntarte si lo pensaste, si tiene que ver con el avance de la tecnología, si vos pudiste ver si algo de la tecnología tiene que ver también con esto que con la poca visibilidad del adolescente de ver un futuro. La tecnología es, a mi gusto, digamos, cuando se instala como algo cotidiano y permanente, es nada más que un refugio fallido, errado, complejo, casi como esconderse en un pozo. Y la verdad que estar en un pozo no es una salida razonable para nadie. La tecnología, si es un refugio a ultranza y no es un medio para construir proyectos, ideas, lazo social con otros y qué sé yo, ahí la tecnología es. Entonces, cuando la tecnología es nada más que un refugio para aislarme de lo que vivo, porque lo que vivo no es bueno, pero no quiero ni sé cambiarlo, ¿no? El adolescente muchas veces tropieza con cómo cambiar su realidad, aun cuando la pueda cambiar. Porque vemos en terapia adolescentes que cuando trabajamos con determinadas coordenadas de no se puede hacer nada en mi grupo social o no se puede hacer nada con mis amigos, por ejemplo, aquellos que sufren bullying, etcétera, o no puedo hacer nada en mi casa, algunas coordenadas los ponen en esto sí puedo hacerlo, no puedo hacer esto otro, pero sí puedo hacer. Entonces, trabajar sobre lo que sí pueden hacer es lo más difícil, porque aparece esta cosa de no nada. Ok. Bueno, hacemos un pequeño corte y seguimos charlando con especialista en este tema, Diana Altavilla, que ya lleva más de 20 años con talleres, profundizando el tema tan complejo y difícil. Este pequeño corte y continuamos charlando con Diana. Comienzo de espacio publicitario. Activa tu pyme con las radios online. Mayor alcance y una red de difusión presente en diferentes puntos del país. Consulta por los packs publicitarios. Esta es una campaña promovida por Cadero, Cámara Argentina de Radios Online. Solo se trata de aguantar lo que tu cuerpo aguante. De la cabeza nos encargamos nosotros. Aguante. El medio de la resistencia. Suscríbete a nuestro medio. ¿Te perdiste tu programa favorito? Entrá a radiocut.fm y escucha el programa que quieras, cuando quieras. radiocut.fm. La radio que te gusta, a la hora que quieras. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Decime por qué, lo más alejado de una fake news que podés encontrar en la radio. Decime por qué, el programa de Carlos Tehuel. Bueno, gracias Marcos, que está en la operación técnica, gracias Radio con Aguante, y seguimos acá con Diana, especialista en el tema tan difícil, complejo, triste del suicidio, especialmente en la adolescencia. Antes de continuar el diálogo, voy a presentar libros que escribió Diana, o sola o en colaboración. El primero, Identidades, Vínculos y Transmisión Generacional. Acá está, primer libro de Diana, es en colaboración. Sí, con colegas de México entre 2006 y 2009. Fui varias veces invitada a México por excelente cómo están trabajando durante muchos años, trabajaron muy bien en prevención de suicidio, algo que a nosotros
nos falta, siempre estamos tropezando en redes nacionales y colectivas de profesionales que nos ocupamos en México. En cada universidad de México hay un representante de una red nacional de prevención del suicidio. Eso es, tienen un problema serio. Ajá. Entonces estos 2 libros que se escribieron, el segundo es este, Salud Mental y Malestar Subjetivo, fue el primero, y después el de Transmisión Generacional, que interesó mucho por esto de desmitificar el tema de lo hereditario, ¿no? La transmisión generacional en problemática tiene que ver con la cuestión del modelo, si en una familia o en un colectivo social se instala un modelo de resolver las cuestiones, los problemas por la vía de lo evasivo, por la vía de la huida, como decías vos recién, o por la vía de la muerte, que es otra forma de evasión, la verdad que un colectivo social está muy frágil, como no contiene a las personas que lo integran. Entonces nos basábamos en cuestiones de estadísticas que estaban haciendo en México y en muchos países, porque son en colaboración con distintas profesionales de Latinoamérica. Ajá. Y todos coincidíamos en lo mismo ya en ese entonces, ¿no? Cuánto tenemos que trabajar en prevención para que menos lleguen a una situación límite, trabajar en lo que son los valores cohesivos de lazo social, o sea, los valores donde sostenerse. Bien, ahora nos metemos en ese tema, pero quiero terminar de presentar tus libros, Diana. Este sí, lo escribió Diana sola, es el producto de tu tesis doctoral. Sí. Suicidio y autolesiones, impacto, consecuencias y estrategias clínicas. Entonces, el libro, que es el fruto de la tesis doctoral de Diana. Ese fue muy bueno y ya se agotó hasta la segunda edición. Esa es la primera. Mira qué bien. No hay, así que bueno, vamos a ver qué hacemos con otra edición que seguro va a ser mejorada. Bueno, es muy importante que se haya agotado y que estés ahora sacando. Sí, porque ese fue del 2019, la segunda edición, y falta todo el trabajo que hicimos en pandemia y pospandemia con unidades centinela de vigilancia epidemiológica para el Ministerio de Salud de la Nación. Fue un trabajo muy arduo y muy enriquecedor para poder después trabajar tanto en la clínica del consultorio y ver cuáles son las coordenadas que debemos observar para registrar bien el nivel de desvalimiento que alguien tiene. Y bueno, como producto ese último libro que hicimos en colaboración con 10 autoras. Este es el último libro, ahí está, gracias por tomarle la cámara. Desvalimiento y reparación, donde vos estuviste en este libro como compiladora. Sí, compiladora y autora en el trabajo el tema del suicidio, pero a mi gusto fue muy enriquecedor ese colectivo social, porque creo que cuando uno compila un libro se arma como un grupo muy interesante de lleno. El 50% fueron colegas de doctorado en la Universidad de El Salvador. Y bueno, creo que logramos un producto muy interesante. Paradojalmente lo elegí encabezarlo con un artículo sobre lo propio de Denizna Majovi, que es muy reconocida. Y el resto somos psicoanalistas que trabajamos en distintas cuestiones, tanto en lo individual como en lo colectivo, sobre género, diversidad, suicidio y etcétera. Pero todos confluyen en este tema de que la importancia del desvalimiento para hacer prevención y reducir los factores de riesgo que impulsan algo letal en el peor de los casos. Ok, bueno, presentados los libros, ahora sí, Diana, me gustaría que nos cuentes tanto trabajo que tenés en grupos preventivos. Bueno, ¿cómo es la dinámica? ¿Quién te llama? ¿Cómo organizar los grupos? Es muy diverso eso. En general me llaman de direcciones y equipos de salud de distintos lugares. Ahora, por ejemplo, estoy yendo lunes y martes a Pringles, que voy desde lugares muy chiquitos, ciudades muy chiquitas como El Talar en Jujuy,
que obviamente me llaman gente me convoca gente de las municipalidades de Jujuy. Tenemos colegas que son muy interesantes, muchos integramos, yo represento a un capítulo de la Asociación Argentina de Salud Mental, ajá, donde somos 37 personas que estamos distribuidas en todo el país. Entonces de allí vienen demandas por situaciones puntuales que pasan en determinadas localidades, que obviamente las localidades piensan que son ellos los relevantes que tienen estos problemas, pero en realidad se reproduce en todos los lugares del país. Entonces la cuestión es seguir sembrando estrategias de prevención. Pero espera, cuando te llaman, por ejemplo, en el Talar, sí, te llaman, porque ¿qué pasó ahí en el Talar para que te llamen? Los índices de suicidio aumentaron durante determinado año y medio, 2 años. Ahí llaman a profesionales, okay, para hacer trabajo comunitario. Bueno, llegás al Talar y ¿cómo se produce el taller? ¿Quiénes van? ¿Qué proponés? En general se proponen talleres que empiezan con los adultos, porque es una forma de detectar cuáles son los factores de vulnerabilidad locales, ¿no? ¿Y psicosociales. ¿Qué adultos van? Docentes, referentes sociales, referentes de ONG, autoridades, por ejemplo, en la parte de direcciones de salud, todo lo que sea relacionado como profesional es un grupo primero. O sea que son referentes sociales. Claro, que con los que después trabajamos, después de hacer los talleres con adolescentes, volvemos a trabajar con esos referentes sociales para volcar lo que extrajimos de los talleres, marcar lo que es una demanda necesaria para ese grupo de chicos, porque el taller es muy dinámico, el taller es un ida y vuelta, no es solamente una charla, una capacitación donde alguien baja líneas sobre determinadas cosas y se va. El taller es recabar información sobre lo que falta en esa comunidad, que ya lo detectan los profesionales de la comunidad, y a su vez detectar en los chicos si coinciden con esa demanda que los adultos reconocen que tienen, y trabajar haciendo un puente entre el adolescente y el adulto de su comunidad para después dejar algo sembrado y que a futuro se organicen desde talleres. Yo siempre me acuerdo de un grupo en Vicuña Maquena, en Córdoba, que una vez fuimos a trabajar hace muchos años, y la satisfacción más grande era de chicos que no querían entrar, porque claro, los talleres a veces dicen, bueno, que este taller me voy a aburrir, que yo, nunca se fue nadie de los talleres, pero cuando termina el taller pasa un adolescente que era de los más lieros, entre comillas, que me habían dicho, bueno, hay chicos que por ahí te hacen alguna historia, y que salga un chico de esos y te diga, pero señor, porque obviamente nos dicen, señor, ¿por qué no hacen más talleres de estos en los colegios? ¿No? Son talleres reflexivos donde todos tenían voz y voto y hacíamos una dinámica que tiene que ver con los fundamentos del psicodrama. Para mí es muy bueno el trabajo con el psicodrama y la ficción, por eso el tema del cine es muy importante también. La ficción para jugar seriamente, no jugar con burlas, sino jugar seriamente con lo que duele para transformarlo en algo que sea no solo menos doloroso, sino que sea positivo para sacar algo mejor de eso, tanto en mí, porque los talleres implicaban una reflexión personal de los chicos, pero también algo dinamizado entre los chicos. Hacíamos role-playing y eran muy buenos esos roles. Ok, pero ¿nos podés contar, por ejemplo, en el Talar, qué se pudo captar, qué viste, qué apareció para que se produjera justamente ese aumento de la tasa de suicidio? Bueno, en el Talar había yo diría, un abandono psicosocial importante. Para dar un ejemplo, por ejemplo, los chicos se habían reunido, no había plazas, por ejemplo, siendo una comunidad con un territorio bastante extenso, una ciudad con un territorio extenso, no había ninguna plaza organizada como plaza, ¿no? Entonces los chicos habían ido una plaza pública, no había asientos, no había nada, había solo terreno árido, barrido, ¿no? O sea, funcionaba como plaza, pero era tierra, era peor que un terreno, potrero, era peor, un baldío. Exacto, pero peor, ni siquiera había arcos para jugar al fútbol, nada. Entonces los chicos reclamaban una plaza. ¿Y qué querían en la plaza? Eso lo vimos en los talleres. Dice, lo mismo que pedimos hace 6 meses. Nos dijeron que sí, nos aprobaron el proyecto y la municipalidad no llevó ni siquiera
alguien que construyera una especie de gradas, pedían ellos, para poder sentarse incluso en algún lugar, gradas con un semicírculo para poder cantar, hacer talleres de teatro, pero encontrarse con algo, con un objetivo productivo. Claro. No solamente una plaza que tuviera juegos para niños pequeños y se acabó, sino algo que hiciera lo que de alguna manera el anfiteatro griego promovía, ¿no? Entonces, dice, hace 6 meses que nos autorizaron el proyecto y no pasa nada. Bueno, ese fue el motor para que dentro del taller dividiéramos grupos donde mezclábamos exprofeso adultos con adolescentes. Eran todos muy accesibles los adultos porque venían trabajando en ONGs con ellos mismos, con los mismos adolescentes. Se integraron bien y mirá cómo salió en 1 hora y media de trabajo en microgrupos, que además del tema de la plaza, decían, yo quiero hacer un programa de radio, por ejemplo, a instalar, ¿no? Y entonces... y el otro decía, yo quiero hacer un taller cultural con teatro y lo que fuera. Entonces no estaban desconectados. Lo que hicimos nosotros fue favorecer lo que el mismo grupo decía que le parecía que era una reconstrucción psicosocial, un lugar, una plaza donde la municipalidad tenía que activarse en mejorar el terreno mínimo, porque tampoco pedían tanto. Un espacio, el de la radio, se había ofrecido el adulto que estaba en ese espacio para hacerlo en una habitación de su casa, pedir donaciones. No pedían nada a la municipalidad, pedían solamente un permiso. El del centro cultural lo mismo, pedían un permiso para instalarse como un lugar de teatro, pedían a los docentes que algún docente de teatro fuera a colaborar con ellos. Yo me encontré en muchas localidades con lo mismo y con una visión desde los adultos que estaban trabajando en salud previa a eso, como que en realidad el desgano era una reproducción de situaciones individuales de agobio, no una cosa colectiva de falta de una comunidad activa en promover lugares de construcción de subjetividades, desde el que quería hacer una radio porque no se animaba a hacer una obra de teatro, entonces quería un lugar más íntimo, hasta el que quería cantar y hacer un espacio. Ok. Diana, entramos en el último tramo, te pido que te quedes, así me acompañás en el último tramo del programa y seguimos charlando, ¿sí? Tiempo de recomendaciones en Decime por qué, el programa de Carlos Tehuel. Entramos ya en los últimos minutos del programa. Hay tanto para seguir dialogando con Diana. Se abren tantas puntas para pensar los motivos que pueden llevar a un adolescente a tomar esa decisión tan drástica, ¿no es cierto? Para cerrar el tema del talar, que me quedé pensando, porque ahí lo que está fallando es justamente la función del Estado, ¿no es cierto? Que no brinda lo que necesita una comunidad. Sí, pero hay una idea errónea. Si seguimos reduplicando eso, seguimos pensando que tiene que venir un otro a darme o decirme. Se fomenta una cosa muy dependiente. En cambio, cuando hacemos los talleres, lo que favorecemos, porque no fomentamos, es que vean su propia capacidad de gestión. Entonces, una cosa es la solicitud de acciones que la misma comunidad y los mismos chicos, amparados por adultos que lo coordinaban, solicitaban como permiso municipal, pero no esta cuestión de cómo una ciudad se organiza para darle a otros lo que necesitan. Yo creo que es mucho más favorecedor, lo he visto en comunidades donde ellos mismos, los mismos adolescentes, junto con adultos, no solos, pero los mismos adolescentes podían sentirse, siempre hay algunos que tienen más iniciativa que otros, pero podían sentirse que se cuidaban entre ellos, incluso los más desvalidos, cuando gestionaban cosas y les pedían sanamente
autorizaciones, gestiones, colaboración a los adultos de su comunidad para generar cosas, porque si no reduplicamos esto de que el adolescente no puede, hay que darle. Bueno, pero acá hay un problema, porque lo que dijiste al comienzo del programa, que está fallando, por ejemplo, las funciones de las parentalidades, ¿no es cierto? El adolescente tiene que estar en un sostenido por un otro. Totalmente, okay. Totalmente. Por eso dije, no solos. Claro. El tema es que el adolescente pueda sentir que el adulto le avala esto, obviamente con las coordenadas adecuadas de lo que está proponiendo, avala y lo acompaña para seguir sosteniendo esas coordenadas. Incluso para demandar, es algo así como cuando en un espacio individual o en una terapia, en lo terapéutico, acompañamos de alguna manera a un adolescente a que pueda tener una palabra o un pedido o una demanda saludable respecto a su entorno de adultos, respecto de algo que le está pasando, quiere y no sabe ni siquiera cómo pedirlo. Entonces, de alguna manera el espacio terapéutico es cierta sostén transitorio para que pueda ir a construir padres, adultos, docentes que lo cuiden, que lo amparen y que cumplan estas funciones. Exactamente. Ahora te pregunto, ¿pudiste hacer como un seguimiento, por ejemplo, siempre hablando del talar, ¿no? Porque lo tomamos como... Sí, en el talar son de los lugares donde más pudimos hacer seguimiento, porque hay una representante allá del capítulo, y entonces ella es docente y está a lo largo del tiempo, ya hace más de 10 años que está trabajando en talar, entonces en talar y en toda la comunidad de Jujuy, en Libertador San Martín, son todas ciudades relacionadas, vinculadas por temas laborales. Sí. Entonces lo que ella más puede hacer es el seguimiento de cuánto se sostiene eso, y lo que vemos es justamente lo que vos decís, es que el impulso de los chicos sano de construir cosas no es acompañado por los adultos. Por eso esto hablo del cierto fracaso o fragilidad del adulto en decir, pero si me está proponiendo algo que es posible hacer, ¿por qué no lo acompaño? ¿Por qué no cumplo una función de sostén? No voy a hacerle las cosas al otro. Claro. No voy a hacer la plaza a la municipalidad. Era mucho más interesante que los mismos chicos fueran acompañando el proceso y hacer ellos la plaza, porque ¿quién va a cuidar mejor su plaza, la radio, lo que fuera, si ellos mismos la construyeron? Pero sostenidos por adultos, porque el Estado también son adultos que los son funciones Exacto. que están encarnadas en y personas. Esas funciones están muy eludidas, digamos, por la mayoría de los adultos. No es mi responsabilidad, es la del colegio. El colegio dice, no es mi responsabilidad, es la de los padres. Entonces todos parece pasarse la pelota sobre las funciones de cuidado y sostén que deberíamos cumplir los adultos. Sí. Recién dijiste una palabra, el capítulo. Explícanos de qué estás hablando. En la Asociación Argentina de Salud Mental, que debemos ser más de 5.000 o más, ahora a fin de agosto todos los años se hace un congreso y son 5.000 asistentes, así que deben ser muchos más asociados, se dividen en temáticas. Esas temáticas se llaman capítulos. Ahora debe haber más o menos más de 35, 40 capítulos diferentes con distintas temáticas. El nuestro es el único que trabaja sobre suicidio y lo autolesivo, pero también sobre fenómenos disruptivos y vulnerabilidad psicosocial, porque sabemos que como el suicidio es un tema multifactorial, tiene que ver con muchos factores de desvalimiento. Entonces justamente el capítulo se ocupa de eso. Entonces trabajamos en prevención del suicidio, trabajando en estas coordenadas sociales, trabajamos en formación, dando cursos de capacitación para clínica psicoanalítica específico con factores de riesgo alto. Entonces es diverso, todos los que trabajamos en distintos campos. Yo, digamos, tengo el honor de coordinar todos esos campos, que no es fácil, pero que es muy interesante, porque cada vez más gente nos llama y quiere pertenecer al capítulo, que es gratuito, pertenecer al capítulo no tiene costo, por decirlo de alguna manera. La asociación, entonces,
¿cómo se llama? Asociación Argentina de Salud Mental. Y lo bueno es que hay una fuerte concepto de diversidad. Podemos estar psiquiatras, psicólogos, psicoanalistas, distintas líneas teóricas. Ajá. Y la cuestión ahí es respetarse. Justamente por eso me parece que este capítulo funciona tan bien. Ajá. Porque la idea es plasmar en lo profesional el mismo respeto que creemos que la clínica, en nuestro caso como psicoanalistas, debería instalar, ¿no? en lo cotidiano. Genial, genial. Diana, realmente muy, pero muy interesante tu actividad. Estamos frente a un tema, como dijimos al comienzo, 40% de adolescentes que están viviendo en un estado de incertidumbre. Bueno, esto es una problemática social también, ¿no es cierto? Sí, creo que tenemos como adultos no eludir nuestra responsabilidad, y llamo adultos a todos los adultos cronológicos que deberíamos construir adultez, a que pensemos qué puedo hacer yo en el pequeño espacio que tengo, de qué me responsabilizo. ¿Qué puedo hacer en la línea de responsabilizarme por lo que pasa al lado? Cuando yo me detengo en el lugar donde trabajo o donde estoy y puedo romper con el valor del desprecio o la denigración o la indiferencia o la invisibilidad, ya estoy haciendo otra cosa que lo que en general la sociedad hoy contemporánea instala. Lo efímero, lo poco consistente. Cuando yo me detengo a hablar 2 minutos de algo importante, estoy poniendo otra cosa en mi sociedad. Bueno. Muchísimas gracias, Diana. No, gracias a vos. Muy, muy encantado que hayas estado acá en el programa número 13, transitando el programa, y que hayamos podido abordar este tema tan difícil, ¿no es cierto?, tan complejo. Sí, difícil y que implica responsabilidad, así que aliento a eso. Exactamente, exacto. Bueno, como siempre pasamos la canción del final del programa, elegí justamente a un artista joven, adolescente, para mostrar otra cara también, ¿no es cierto?, donde no solamente hay adolescentes tan problematizados, sino que, bueno, por suerte, nuestro país nacen también adolescentes con artistas, ¿no es cierto?, que pueden decir sus angustias, la pueden canalizar a través de sus actuaciones, y en este caso Milo J, un muchacho de 18 años que es un artista fenomenal, y decidí entonces que escuchemos esta canción junto con la murga Agarrate Catalina. Se despierta, arruinado en un fuentón, se levanta y empieza a recordar los sucesos ya lejanos de la noche anterior. Una negra polvareda y revolcón. Sos la murga que nace en la entraña del malón, de la raza que destila este sudor, con un ojo emparchado y un cacho de corazón. Cuando se pone pura grasa la pasión, una murguera, agua de zanja, piel de vereda, llévame con vos al suburbio mundano que no tiene calafón, donde pintan buenos malos, qué sé yo. La tristeza es un vaso que también se desfondó ese día que al tuntún la gambeteó. Murga, murguera, agua de zanja, piel de vereda, llévame con vos, murga, murguera. Bajo tu cielo estrellado se agita la melena, llévame con vos. Guato carata que sangre en las manos, guato carata.
canta muy lento la murga entona. Gracias Diana, me despido hasta el próximo sábado, donde vamos a dar el último programa de la primera temporada, acá en Radio Con Aguante, Decime Por Qué, y los dejo entonces terminando de escuchar a Milo J, adolescente de 18 años, artista fenomenal que nos está dando nuestro querido país. A escuchar, a terminar de disfrutar de esta canción, y será hasta el próximo sábado. Sube a la comparsa y mueve tu cadera, llévame con vos. La calle ya se dice que no era como soy. ¿Y qué querés? Si la ternura me brotó. Y esos versos tan melosos que tu danza se robó son la prueba irrebatible de un amor, de una mujer. Sube a la comparsa y mueve tu cadera, llévame con vos, negra mujer. Desde la luna azulada se ve tu pollera que rompe el dolor. Y me dan ganas de meter la pata. Y me dan ganas de meter la pata. Y me dan ganas. Hasta aquí, Decime Por Qué. Muchas preguntas y algunas respuestas. Decime Por Qué, el programa de Carlos Tehuel.